En esta parte de la materia de administración, nos vamos a enfocar en el sector de finanzas. Y para hablar de finanzas, lo primero que deberíamos hacer es definir qué es una operación financiera. Y una operación financiera la podemos definir como la variación cuantitativa del capital por el accionar de dos agentes, de dos variables. Una es la tasa y otra es el tiempo. La tasa es el porcentaje, que vamos a ver un poquito más adelante, que se le aplica a las operaciones financieras, y el tiempo es cuál va a ser la vigencia de la operación de la que estemos haciendo referencia. Básicamente las operaciones financieras se pueden dividir en dos grandes grupos, las operaciones de capitalización y las operaciones de actualización. En el gráfico que están viendo en este momento pueden observar que la capitalización es una operación que va desde el momento cero hacia adelante, hacia el futuro, al periodo 1, 2, 3, al periodo n. Básicamente una operación de capitalización es el plazo fijo, cuando nosotros colocamos hoy dinero en el banco y pactamos que va a estar depositado por ejemplo, 90 días, entonces, concluido ese plazo de 90 días, vamos a retirar no solo el dinero que depositamos en el día cero, sino además los intereses que se generaron por haber dejado depositado el dinero en el banco. Esto se llama capitalización. ¿Por qué? Porque esos intereses se van a agregar al capital inicial, produciendo un monto. La segunda variante que tenemos en las operaciones financieras son las operaciones de actualización. En la parte inferior del gráfico van a ver que con una flechita roja, desde el futuro se trae un valor hacia el presente. Esto se da en operaciones, por ejemplo, de descuento de documentos, de los pagarés, o descuento de cheque de pago diferido. Por ejemplo, si tenemos un cheque para el 31 de diciembre y yo necesitara en este momento tener dinero en efectivo y lo único que tengo es ese papelito del día 31 de diciembre, yo voy a poder ir al banco, vendérselo, entre comillas, al banco, le cedo el derecho para que el banco cobre eso, pero ¿qué va a pasar? El banco va a decir, pero falta para el 31 de diciembre. Entonces, lo que va a hacer es, va a aplicar una tasa de descuento en este caso, y entonces va a sacar cuál es el valor que tiene ese documento el día de hoy. ¿Sí? Pero bueno, esta es la introducción a todo esto. Dentro de las operaciones de capitalización existen dos, las operaciones de interés simple y de interés compuesto. Y dentro de las operaciones de actualización también existen dos, que son el descuento simple y el descuento compuesto, pero como ustedes ven ahí, el descuento compuesto está tachado porque no lo vamos a ver, porque si bien se sigue dando en las universidades, en las materias de cálculo financiero o matemática financiera, para aquellos que tengan próximamente esta asignatura en la facultad, se van a acordar de esto que estamos viendo ahora, pero se lo da para un nivel, digamos, de completar el tema, ¿sí? Pero en la vida práctica no tiene aplicación porque está prohibida desde hace unos cuantos años por el Banco Central de la República Argentina. Así que nosotros vamos a ver tres tipos de operaciones financieras: el interés simple, el interés compuesto y el descuento simple. Vamos a arrancar con el interés simple. La característica que tiene el interés simple, que eran operaciones como el plazo fijo, que dijimos hace un rato, es que presenta valores constantes en los intereses. ¿Por qué? En todos los periodos. ¿Por qué se da esto? Porque siempre el cálculo se va a realizar sobre el capital inicial, sobre el valor que la persona puso en el banco o puso a trabajar en el día cero. Entonces, yo acá les preparé un ejemplo donde pongo que colocamos 1.000 pesos durante 5 años al 10% anual. Entonces, ahí tienen un cuadrito de marcha donde digo, bueno, si yo coloco en el año 1 un capital de 1.000, si sé que los intereses son del 10% anual, quiere decir que voy a ganar el 10% en el año. Entonces, en un año gano 100 en el año 1.
¿Cuáles son los intereses que gané en el total? Y en el primer año solo los 100 primeros pesos. Por lo tanto, el monto que voy a tener luego de finalizado el primer año van a ser 1.100 pesos. 1.000 del capital más los 100 que gané de los intereses. En el año 2 se vuelve a capitalizar sobre el capital original, se vuelve a calcular los intereses sobre el capital inicial. Entonces, el capital en el periodo 2 va a ser 1.000, los intereses que van a ganar ese año, en el año 2, van a ser 100, porque se vuelve a calcular sobre 1.000, pero ¿qué va a pasar? Los intereses totales van a ser de 200 pesos. 100 del primer ejercicio o del primer periodo y 100 del segundo periodo. Entonces, el monto al finalizar el año 2 será de 1.200 pesos. 1.000 del capital inicial, más los 100 del primer periodo de interés, más los 100 del segundo periodo de interés. Y así sucesivamente. Fíjense que en el año 5, el capital siempre va a ser el mismo que en el periodo 1, 1.000 pesos. Los intereses que se generaron en el año 5 son igual a los del año 1, 2, 3, 4, ¿sí? Porque siempre se calculan sobre 1.000, el 10% de 1.000. Pero esta vez los intereses totales van a ser de 500. Los 100 del primero, los 100 del segundo, los 100 del tercero, los 100 del cuarto, más los 100 del quinto. Por lo tanto, al finalizar el año quinto, podríamos estar retirando un monto de 1.500 pesos. 1.000 del capital, más los 5 intereses de 100 pesos que fuimos ganando año a año. Bien, hay una vieja fórmula del interés simple, que es la que ustedes tienen ahí. Quizás se lo preguntan a sus papás o se lo preguntan a algún tío o algún hermano mayor, hasta hayan visto esta fórmula que es capital, la C es de capital, por razón, la R, por tiempo, la T, dividido 100 por unidad de tiempo. ¿Sí? Vale la pena recordar que nosotros vamos a usar mucho elementos de matemática, o sea, estas son todas operaciones de, en este caso, multiplicación y división. Y recordar que nosotros no podemos poner todo eso derecho en la calculadora, porque si no la calculadora me traería un resultado erróneo. Yo quiero que sea todo lo de arriba dividido todo lo de abajo. Entonces, cuando tengamos que hacer este tipo de cosas, vamos a tener que poner paréntesis en el denominador y en el numerador para que, obviamente, la calculadora pueda hacer el cálculo exacto. Pero, ¿por qué vengo con todo esto? Que vamos a ver próximamente. Porque en la actualidad, ¿sí? La fórmula del interés simple es esa que ustedes tienen ahí al costadito en este cartelito nuevo que apareció. El interés es igual a C o CO, que es el capital en el periodo 0, por I, que es la tasa de interés, por N, que es el plazo del préstamo. Que en realidad, si ustedes se fijan, esto surge. La razón sobre 100 es lo mismo a la tasa. ¿Sí? Cuando nosotros digamos una operación del 10%, ¿sí? Cuando está la palabra por ciento o el signo del porcentaje, vamos a estar hablando de una razón. Si lo queremos pasar a tasa, vamos a tener que hacer 10 dividido 100. Entonces me va a quedar 0,10 es la tasa. Y el tiempo sobre la unidad de tiempo, ahora lo vamos a llamar N. Por eso es que siempre la letra N en las operaciones simples, como el interés simple y el descuento simple, van a tener una forma fraccionaria. Siempre va a ser de la forma tiempo sobre unidad de tiempo. Bien, entramos un poquito más en detalles. Acá les comento que la razón siempre está expresada en porcentajes y que la I es la tasa y se expresa con 0, algo. ¿Por qué 0, algo? Porque es la razón dividido 100. Por ejemplo, el 10%, que es la razón, será una tasa del 0,10. Si la razón es del 26,5%, cuando esto lo transformamos a tasa, dividiéndolo por 100, se transformará en 0,265. Si la razón es del 3%,
la tasa va a ser 3 dividido 100, 0,03. Y si la razón fuese del 1,75%, fíjense que la tasa es del 0,0175. Algo que tienen que tener en cuenta para no cometer errores, ni ustedes, ni quienes interpreten lo que ustedes están calculando, es que cuando está en razón, siempre aparece el signo del porcentaje. Pero fíjense que cuando lo pasamos a tasa, ese signo desaparece porque ya está dividida la razón, por eso es que aparece 0,10. La tasa tiene dos componentes. Tiene un componente numérico, que es el 10%, el 25,5%, el 0,5%, y tiene un componente temporal, porque el componente temporal me va a decir cada cuánto capitaliza, cada cuánto gana ese capital intereses. Y siempre la parte temporal va a ser mensual, anual, trimestral, cuatrimestral, bimestral, ¿sí? Entonces, las tasas, por ejemplo, pueden ser el 10% anual. Pero ojo, que no es lo mismo el 10% anual que el 10% mensual, que el 10% trimestral. ¿Por qué? Porque si fuese una operación de capitalización, o sea, una operación de interés, para ganar el 10%, en el primer caso debería pasar un año. ¿Ven? Cuando es anual, en rojo, debería pasar un año. En el segundo, debería pasar un mes. El violetita que está en mensual es porque tiene que pasar un mes. Y en el trimestral, tiene que pasar un trimestre. Entonces, sumamente importante que cuando estén hablando de la tasa o de la razón, tengan en cuenta que está compuesta por dos elementos, por el componente numérico y el componente temporal. Entonces, como decía recién, es tan importante la parte numérica como la parte temporal. No es lo mismo que te digan que vas a recibir un aumento de sueldo del 10% anual que un aumento de sueldo del 10% mensual. Obviamente conviene tener un aumento del 10% mensual, porque todos los meses estaría recibiendo un aumento del 10%. En cambio, si fuese del 10% anual, recién tendría que esperar un año para poder tener el 10% de aumento. ¿Está claro? Bueno, este es este primer video y seguimos en el próximo con más interés simple.